Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Francisco Zeta. En la presentación tienen mis datos, mi dirección de correo para cualquier consulta que quieran hacer después de esta charla. Y bueno, en nombre del IEFRINIMAR quería darle las bienvenidas a este primer seminario de la marca Geastar. Antes que nada, quería presentar a la empresa para todos aquellos que no la conocen. Liefrinimar es una empresa que está en el mercado hace 80 años, siempre asociada con marcas de primera línea. Eh, Viendo el progreso tecnológico de todo lo que es telecomunicaciones, fuimos migrando tanto de marca como de tecnología para estar siempre atrás de todos los avances que cada vez se van dando mucho más rápido. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentarles el producto de centrales, un producto de centrales IP nativas de la marca Geastar. Estas centrales vienen en diferentes capacidades, tanto de usuarios como de líneas analógicas, líneas BRI, líneas E1 y con diferentes capacidades también de internos, ya sea a nivel de usuario o a nivel de internos analógicos o FXS. Como también líneas FXO para ingresar a la central cualquier tipo de líneas de ese estilo. Supongo que la mayoría de ustedes son técnicos, pero igualmente hay gente del área, en esta misma presentación, hay gente del área nuestra comercial, por si tienen alguna consulta para realizar. Sin más introducciones y tratando de ser lo más puntual posible, vamos a arrancar con lo que es voz IP. Antes de comenzar esta charla, o cuando estábamos preparando esta charla, mejor dicho, analizamos cuál es el mercado y cuál es el perfil del área técnica de lo que era telefonía tradicional. Y lo que entendemos que es una falencia bastante importante es que el técnico telefónico normalmente no está capacitado para manejarse con todo lo que son redes de datos. Para eso tenemos un primer comentario que hacerles, que es que estamos viendo cuál va a ser la mejor forma para tratar de capacitarlos a ustedes en cuanto a lo que es el manejo o el entendimiento de las redes de datos en su mayoría. Para aquel que ya está habituado no haría falta, pero todo aquel que necesite algún tipo de capacitación, estamos viendo la forma de cómo poder hacerlo. En principio, tenemos que tener en cuenta que esta va a ser una primera charla en la cual vamos a ver los lineamientos generales del equipo y vamos a ver cómo configurarlo y cómo armar la central que necesitemos, ¿sí? Cómo elegir la central que necesitamos y cómo equiparla, ¿sí? Y en una segunda charla vamos a ver todo lo que es programación. Y si hace falta una tercera, haremos una tercera.
No queremos hacer charlas y videos muy largos porque no concentra la atención de todos y seguramente ustedes tienen tareas que realizar y haciendo charlas muy largas les haría muy difícil poder concentrarse en esto. Así que también comentarles que lo que estamos dando es la misma presentación que da Sheastar en su página de soporte y para lo cual, finalizado esto, ustedes estarían en condiciones de poder dar el examen de técnico certificado de Sheastar. Cuando tengamos alguna novedad en cuanto a las capacitaciones, tanto de redes como de telefonía IP, se lo vamos a estar haciendo llegar la invitación para que se puedan unir a esos cursos. Bueno, arranquemos con lo que nos ocupa hoy, que es los equipos de Sheastar. En principio, como arranqué diciendo, estamos viviendo una transición bastante importante entre lo que es la telefonía tradicional y lo que es la telefonía IP. Para no entrar muy en detalle y para tratar de ser lo más escueto posible con respecto a lo que es VoIP, básicamente para los que están acostumbrados a lo que es telefonía tradicional, el VoIP es el cambio del tipo de transporte por el cual se utiliza la voz. Se transmite la voz, perdón. La voz básicamente en formato analógico o en digital, en lo que era la telefonía tradicional, iba por pares de cobre, dedicados pura y exclusivamente para lo que es lo que era la telefonía, y esos equipos eran autoalimentados por la misma central telefónica. VoIP básicamente es una metodología de transmisión que utiliza como transporte el protocolo IP, ¿sí? O Internet Protocol. Y hay que tener en cuenta que a través de ese transporte es compartido con otros servicios como video, datos, y que básicamente esas redes no son administradas por la gente de telefonía o por la gente de comunicaciones. Por lo general esas redes son administradas por la gente de datos o informática o como lo quieran llamar en cada una de las empresas. O sea que nosotros estamos adosando el servicio de voz a una red de datos existente, ¿sí? Básicamente el esquema de conexión de lo que sería una central Sheastar a través de la red de datos, o vamos a poder acceder, la central va a poder acceder a Internet, va a poder acceder a través de la LAN y conectar extensiones IP del formato ZIP, del formato desktop, ¿sí? Como instalado dentro de notebooks o PCs, va a poder acceder a gateway externos que podrían llegar a estar conectados a la central telefónica, y desde el equipo Sheastar propiamente dicho y o desde gateway externos podríamos estar conectando extensiones analógicas tradicionales como conocemos nosotros, o FXS como sería en la nueva dialéctica de lo que es VoIP. También podemos conectar a través de un prestador de servicios externos líneas FXO de las tradicionales, las líneas troncales analógicas que conocemos tradicionalmente. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver una serie de centrales, la serie S,
Ya a partir de lo que es telefonía IP, las centrales telefónicas pasan a llamarse IPPBX. Están diseñadas para pequeñas y medianas empresas. Básicamente llega desde 20 usuarios hasta 500 usuarios, esta serie en particular, ¿sí? Hay series más grandes, como hasta 2000 usuarios. Y acá viene la primera aclaración. Yo estoy hablando, nosotros estamos acostumbrados en la telefonía tradicional a hablar de centrales 2x8, 4x6, 824, 1232, por lo general, que nos daba una primera aproximación de lo que era la capacidad de la central telefónica. El primer número, por lo general, era la cantidad de líneas urbanas que podía admitir, y el segundo número era la cantidad de internos que podía admitir de diferentes tipos. Bueno, ya a partir de la telefonía IP empezamos a hablar de usuarios y no de internos y no de líneas y no de tipo de líneas, sino que hablamos de usuarios. Esta serie en particular, la que estamos presentando hoy, arranca en 20 usuarios hasta 500 usuarios, ¿sí? Después hay una serie que es la serie K, que también tiene hasta 2000 usuarios. Básicamente hoy nos vamos a concentrar en lo que es la serie S. En esta diapositiva ustedes pueden ver básicamente tres modelos de los que de los que vamos a ver hoy, ¿sí? Que en las próximas diapositivas vamos a empezar a ampliar. Las centrales que estamos presentando son centrales IPPBX que están basadas en Asterix, o sea que para lo cual dentro tienen un Linux. Pero lo más importante de estas centrales, que hay de diferentes marcas y modelos que hacen básicamente lo mismo, es que tiene una interfase GUI bastante amigable. Nosotros que conocemos y administramos diferentes marcas y modelos, otra característica importante que estamos viendo de la marca es la gran cantidad de actualizaciones que están surgiendo y adaptaciones que hicieron del software para los nuevos desafíos que estamos planteando, que se nos plantean hoy, ya sea por la pandemia o por los cambios de forma de trabajo. Como podemos ver hoy, todo el mundo está haciendo teletrabajo y realmente esta es una herramienta casi indispensable hoy en día para las empresas que quieran implementar el teletrabajo. Básicamente, un fuerte principal es la tan amigable interfase web que tiene, ¿sí? Y después, otra de las características principales que nosotros le encontramos, y por eso seleccionamos esta marca, es que básicamente cuando uno está pensando en implementar un sistema de este tipo en un cliente, eh, básicamente se encuentra con el desafío que necesita o servidores de HCP o servidores de VPN eh, o servidores de autoaprovisionamiento para autoaprovisionar los teléfonos SIP. Y básicamente esos son costos que uno tiene que... ¿Me están escuchando? Ahora sí. Para lo cual, Ahora no. ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Franco. Ok, gracias. Eh, ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo te va? Te reconocí la Bien. voz. Bueno, básicamente lo más poderoso que encontramos en cuanto a esto es eso, la incorporación de servidores dentro de la misma plataforma, lo cual les haría ahorrar o los haría en un sentido independientes de lo que es la gente de informática, o sea que podrían estar utilizando sus propios servidores de autoprovisionamiento, sus propios servidores de HCP, sus propios servidores de VPN,
que están incorporados ya en el equipo y que básicamente hacen que nos simplifique el trabajo, ¿sí? Y bajen los costos. Desde ya quería, no lo dije antes, cualquier pregunta que quieran hacer están abiertos a interrumpir en cualquier momento. Bueno, para empezar a hacer una primera aproximación de lo que es la serie S, hay un primer equipo que nosotros no estamos trayendo porque por la configuración que tiene no le vemos mucha aplicación en el mercado local, que es la S412. Nosotros empezamos a traer a partir de la serie S20 en adelante y arranquemos con la serie S20 que, como les dije antes, admite hasta 20 usuarios, tiene hasta 10 llamadas concurrentes, para lo cual pueden estar hablando 10 usuarios contra otros 10 usuarios y sería prácticamente non-blocking. Y puede manejar 4 puertos FXS o FXO o BRI, ¿sí? También puede manejar canales, tienen la posibilidad de incorporar dentro del equipo chips, ya sea GSM, 4G, LTE, hasta un chip para usarlo como línea troncal. La central que sigue es la S50. Perdón, la S20 no queda muy bien reflejado en esta figura, después lo van a ver mejor. Tiene un formato de escritorio, es un formato menor a 19 pulgadas, lo mismo que la S50, ¿sí? A partir de la S100 y la S300 ya tiene formato de 19 pulgadas. La S50 igual tiene, si bien es más chica que de 19 pulgadas, tiene los implementos para ser montada sobre el rack de 19 pulgadas. La S50, el número por lo general indica la cantidad de usuarios que admite, haciendo una salvedad a futuro. O sea que la S50 llega hasta 50 usuarios, tiene 25 llamadas concurrentes, o sea que pueden estar hablando todos contra todos y no se va a bloquear. Admite hasta 8 puertos FXS o FXO o PRI o 4 canales para chips de telefonía celular, ya sea GSM, LTE, 4G o lo que fuera. Cuando hablamos de usuario, antes de seguir con los modelos más grandes, tenemos que hablar que el usuario es básicamente la persona que se está registrando a la central telefónica a través de cualquiera de sus dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener como usuario, el usuario Francisco Z, puede tener un teléfono SIP de escritorio, puede tener un software de telefonía IP en la PC, lo que llamamos de desktop, y puede llegar a tener un usuario de telefonía IP en el celular, para lo cual vamos a llamarlo mobile. O sea que un usuario puede tener hasta 3 dispositivos logueados en la central telefónica y usarlos de acuerdo a la configuración que uno elija. Pueden sonar los 3 a la vez, puede sonar primero uno y después otros, pero básicamente lo que hace esta configuración de usuarios es permitirle al usuario final disponer de hasta 3 dispositivos para poder hablar. Y lo que básicamente hace es que se pueda loguear desde cualquier casa, desde cualquier lado, desde su casa, por ejemplo, o desde su teléfono celular o desde la oficina propiamente dicho, sin agregar costos adicionales. Algunos otros equipos eso lo cuenta como usuarios diferentes. Esto es todo en el mismo usuario. Bueno, la S100
acá empezamos con la salvedad de que ya el número 100 no indica el número final de usuario, sino que es la configuración inicial. Empieza en 100 usuarios y puede tener hasta 200 usuarios. Puede llegar a tener llamadas concurrentes, comienza con 30 llamadas concurrentes y puede tener hasta 60 llamadas concurrentes, que es un muy buen índice de ocupación de canales, ¿sí? Prácticamente non-blocking. Con respecto a los puertos FXS, tiene la posibilidad de admitir hasta 16 puertos, tanto FXS como FXO como BRI. Acá hago una salvedad también que va para todos los modelos. Yo digo FXS o FXO o BRI. No es todo junto, no son 16 más 16 más 16. Lo mismo que en la S50 no son 8 más 8 más 8. ¿Sí? Dependiendo cómo la configuremos, es lo que vamos a poder disponer de puertos. La S100 en particular también admite hasta 6 canales para chips de celulares y hasta 2 puertos de E1, T1 o PRI. ¿Sí? Otra salvedad más que voy haciendo es que cuando yo estoy diciendo todas estas capacidades son la cantidad de puertos que admite el equipo internamente. O sea que están dentro del equipo. Esto no es una limitación ya en la telefonía IP, ya que si yo requiero de más puertos FXS o de más puertos FXO o más chips de celulares porque quiero hacer un desarrollo rápido en un cliente que está incomunicado porque todavía no le han llegado sus líneas urbanas y lo quiero conectar a través de líneas de celulares, lo podría hacer. Y si quisiera ampliar esa cantidad de líneas de celulares o puertos FXS o puertos FXO, podría llegar a poner gateway externos. Cuando yo hablo de estas capacidades, hablo de las capacidades que están dentro de los equipos que estamos viendo hoy. ¿Sí? La línea G-Star también dispone, que va a ser motivo de otra charla a futuro, de gateway que se pueden asociar y autoprovisionar directamente desde los modelos de G-Star. Eso es muchas veces conveniente para que tengan la posibilidad de autoprovisionamiento para que la configuración sea mucho más sencilla y que sea mucho más amigable para el técnico en cuanto al mantenimiento. Bueno, por último, tenemos la S300, que la configuración inicial dispone de 300 usuarios y puede llegar hasta 500 usuarios, o sea, es una capacidad bastante interesante. Dispone de hasta 24 puertos FXS, FXO. Se quedó fuera el audio. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Perfecto. Dispone de 24 puertos FXS, FXO, o 24 puertos BRI, o 6 canales para telefonía celular, y hasta 3 E1, T1 o PRI. ¿Sí? Básicamente la S100 y la S300, como les dije antes, son de formato de 19 pulgadas, las dos son idénticas, y tienen fuente de alimentación incorporada de 110, 220 volts. Los otros equipos cuentan con unas fuentes externas, ¿sí? Para conectarse a la red domiciliaria. Volviendo a las S100 y a las S300, este cambio de configuración de pasar de 100 usuarios hasta 200 o de 300 hasta 500 es con el agregado de placas, ¿sí?
con placas de ampliación de dispositivos DSP que nos permite tener más cantidad o manejar más cantidad de usuarios y más cantidad de llamadas concurrentes. El resto, la cantidad de puertos y todo, no requiere más que las placas de los puertos en particular. Bueno, este cuadro les muestra básicamente capacidades, lo mismo que les comenté anteriormente, pero en un cuadro sinóptico. Este cuadro les va a ayudar a poder comparar un equipo contra el otro y poder elegir el que más cierre para el tipo de negocio que ustedes están tratando de generar con sus clientes, ¿sí? Para tener en cuenta, las centrales chicas tienen un puerto LAN y un puerto WAN de 10-100, y las centrales más grandes tienen un puerto WAN y un puerto LAN de 10-100.000. Y acá estaba lo que les decía de la parte de energía, que la S50, S100 y S300 disponen de fuente de alimentación interna de 100-220, 110-220, y la S20 cuenta con un transformador externo de corriente continua de 12 volt, 1 ampere. Bueno, acá también en este cuadro pueden ver las dimensiones de cada uno de los equipos. Básicamente las centrales S100 y S300, como ya les dije antes, son de 19 pulgadas. Esta es un poquito más pequeña, pero cuentan con las aletas adaptadoras a 19 pulgadas. Acá tienen el peso y el consumo, que es muy bajo, muy pero muy bajo, y el tipo de montaje que pueden desarrollar con cada uno de los equipos. Salteo la 412 porque les decía que nosotros no la estamos trayendo y no creemos que sea una buena capacidad para el mercado local, y arrancaríamos viendo lo que es la S20. También les quería comentar, antes de seguir, que al margen de estas videocharlas que estamos haciendo, nuestra intención, cuando se normalice un poco la situación del tema pandemia, entendemos que por lo general al gremio le interesa ver el fierro y ver el equipo, así que seguramente vamos a estar organizando algo en nuestra empresa para que ustedes puedan ver el equipo en vivo y en directo. Bueno, esta es la imagen de lo que es la S20, que es un tamaño de un router chiquito como los que pueden estar teniendo instalado en su domicilio. Tiene toda la parte de LEDs que indica el estado de cada uno de los puertos y el sistema, ¿sí? Y por la parte de atrás tiene los puertos RJ11, WAN, LAN, y los zócalos para instalar las antenas de los chips de celulares. Como dijimos, esta central cuenta con la posibilidad de un solo chip de celular, por lo cual tiene un solo zócalo para antena. Y bueno, también tiene el socket para el ingreso de la alimentación externa. Esta es la central abierta, y ustedes pueden ver que tienen dos placas de colores que no están coloreadas a propósito, sino que es el color original de estas placas y nos va a servir para diferenciarlas. Ya después vamos a ver qué tipo de placa pueden enchufar dentro de esos puertos. Básicamente, lo que hacen todos estos modelos de centrales es que los puertos RJ11 que disponen están vacíos. Si nosotros quisiéramos conectar algo acá, no vamos a poder contar con ningún tipo de servicio hasta tanto y en cuanto no le pinchemos las placas de puerto que nosotros necesitemos dentro del mother de esta central, ¿sí? O sea, yo tengo los 4 jacks disponibles, pero si le ingreso, por ejemplo, una placa o le conecto una placa de 2 internos analógicos FXS
Aquí, por ejemplo, en los dos primeros puertos voy a tener dos internos FXS. Y si le ingreso o le conecto una placa de 2 FXO o líneas urbanas, voy a tener en estos dos puertos la posibilidad de conectar dos líneas urbanas analógicas. Esto después lo vamos a ver más en profundidad, el tipo de modelo de placa que se dispone. Pero básicamente todas las centrales cuentan con los RJ11 vacíos hasta tanto y en cuanto le enchufemos o le conectemos las placas de servicio que nosotros necesitemos. También cuenta con una tarjeta micro SD en el cual podemos, ahí vamos a ver más adelante para qué nos sirve, pero les voy adelantando. Ya sea para guardar medición de tráfico, para guardar todo lo que sea grabación de comunicaciones, si es que utilizan esa función. A ver, un minutito, me están haciendo alguna consulta. ¿Las placas FXS, FXO se venden por separado? Sí, se venden por separado. Las placas FXS y FXO se venden por separado. Ya ahora vamos a entrar en lo que son las placas concretamente que podemos llegar a contar. Siguiendo con esto, les decía, la tarjeta micro SD sirve para almacenar ya sea medición de tráfico como grabaciones de comunicaciones o mensajes de bienvenida y todo lo que sea grabado en cuanto a audio. Después vamos a ver más adelante un poquito más, vamos a charlar de este tema. La S50 ya es un poco más grande, como pueden ver y dijimos, tenía hasta 4 tarjetas para telefonía celular. Ven, con la central abierta acá van a disponer de la fuente de alimentación interna. Este es el motherboard y ven que pueden enchufar hasta 4 placas de servicio o de puertos, ¿sí? Las placas de servicio o de puertos vienen de a 2 puertos cada una, para lo cual yo tengo 4 zócalos para enchufar 4 placas de 2, se me van a reflejar en estos 8 RJ11 que tengo al frente, que vuelvo a insistir, vienen vacíos hasta tanto y en cuanto yo no les enchufe o les conecte las placas de servicio que quiero poner en los zócalos internos del motherboard. Bueno, como la otra central tiene un puerto WAN, un puerto LAN, el indicador de estado de los puertos. Básicamente una de las consultas que me hacen siempre es cómo sé a simple vista qué tipo de puerto tengo instalado dentro de los zócalos sin tener que entrar a administrar la central telefónica, es por el color del indicador del estado de los puertos. Cada tipo de puerto tiene un color diferente. Por ejemplo, el FXS es verde, el de FXO es rojo. Bueno, eso después lo vamos a ver más adelante cuando estemos en la parte de administración del equipo, ¿sí? Y bueno, como decíamos, como tenía hasta 4 puertos para chips de celulares, tienes 4 zócalos de antena. Cuando compran la placa para insertar el chip, viene el zócalo, la antena para conectar en el zócalo. La S100 ya es un poco más desarrollada en cuanto a la cantidad de equipamiento que podemos disponer dentro. Dijimos, tenemos la fuente de alimentación interna, tenemos el motherboard, perdón, y tiene 2 zócalos para enchufar placas de ampliación, ¿sí? Básicamente ustedes van a ver la central telefónica, la S100, con 3 placas negras aquí, y dependiendo lo que quieran enchufar, van a tener que retirar esta placa negra, enchufar una placa de ampliación, y sobre la placa de ampliación
enchufar las plaquitas de los puertos. ¿Sí? También vamos a verlo más adelante. Esto es una figura medianamente para que entiendan cómo está configurado el equipo. Básicamente, si yo enchufo una placa de ampliación de puertos FXS, FXO o de celulares, estos puertos me van a venir vacíos hasta tanto y en cuanto no les enchufe las plaquitas de servicio que yo quiera configurar. Lo mismo pasa con los LED de estatus de los puertos. Dependiendo del color que tenga, me va a indicar qué tipo de conexión tengo disponible en los RJ11. Bueno, básicamente del lado trasero tenemos los LED del sistema. Ya tiene cuenta con tarjeta SD para almacenar lo mismo que les había comentado antes con la S50. Tiene un puerto USB para que también puede servir para almacenar lo que antes les comenté. O sea que tenemos la posibilidad de tener almacenado dentro del propio sistema, que tiene una capacidad de almacenamiento, de la tarjeta SD o de el pendrive que pueda estar enchufando en los USB. También tiene un puerto consola. Si ya queremos entrar a la parte de Linux, si queremos entrar a la parte de diagnóstico del equipo, está también el puerto de consola. Y tiene los 6 zócalos para antenas de telefonía celular. La S300, a diferencia de la S100, que tenía posibilidad solo de 2 placas de ampliación, esta pueden ver que tiene hasta 3 placas de ampliación. Por eso en la S100 decía que tenía hasta 16 puertos. Tendremos 2 placas de 4 zócalos de 2 puertos, serían 8 por cada placa, serían 16. Y en el S300 vamos a 24. Podríamos llegar a estar en 24. La S300, aparte de tener la tarjeta SD para almacenar el zócalo de USB para instalar un pendrive también para almacenar, cuenta con un zócalo para instalar un disco rígido de 2,5 pulgadas para también almacenar lo que querramos. Y podemos distribuir el almacenamiento de lo que querramos. Por ejemplo, podemos decir que en el disco rígido almacenamos la medición de tráfico, en la SD podemos almacenar los backups del sistema y en el USB las grabaciones para después poder desenchufar el USB y escucharlo en otro lado. Bueno, todo eso está disponible dentro de este equipo. Dentro de lo que sería el motherboard, también se instalan, tanto en la S100 como en la S300, se instala la placa D30 o DSP, como llamamos nosotros, que amplía memoria para poder manejar más cantidad de internos y más cantidad de comunicaciones simultáneas. O sea que en la S100 tiene la posibilidad de instalar una placa D30 que me admite hasta 30 comunicaciones simultáneas más y 100 usuarios más. Y la S300 tiene la posibilidad de enchufar hasta 2 placas de ampliación de memoria, para lo cual me lleva, si yo le enchufo una placa de 300, me lo lleva a 400 usuarios, y si enchufo 2 placas me lleva de 300 a 500 usuarios. Bueno, estos son los módulos que yo les comentaba que se pueden pinchar en los zócalos que tienen las placas de ampliación en las centrales S100 y S300 o directamente en el motherboard en la S50 o en la S20. Tenemos en principio la O2 que sirve para ingresar a la central 2 líneas FXO
y es de color rojo. Esto nos permite tener una visualización rápida de qué es la placa. Las placas son muy pequeñitas, o sea que el color nos ayuda a poder identificarla, más a nosotros que ya tenemos una cierta edad y la vista no nos funciona muy bien. Nos permite diferenciar bastante rápido de qué se trata cada placa. También existe una placa que se llama S2, que son 2 puertos FXS. También hay una placa SO, que tiene un puerto FXS y un puerto FXO. Como pueden ver en esta tabla, esta placa no es compatible, la SO no es compatible con la central 412. Después hay una placa que la S2 es color verde, la SO es color negra, y después tenemos 3 modelos de placa para telefonía celular, ya sea el chip que quieran insertar, GSM, WCDMA o 4G o LTE, que son de color azul, celeste, azulado, ¿sí? Que solo admite un chip cada una de ellas, ¿sí? O sea que si bien las placas son las de servicio, ya sea FXS, FXO, son de 2 puertos, la de telefonía celular son de un solo puerto, ¿sí? También hay una placa de color amarillo, no es muy recomendable para Argentina, ya que no hay ningún prestador que esté ofreciendo servicios BRI hoy en día, pero cumplo en informar que existe la placa de 2 puertos BRI. Después existe las placas EX8, ¿sí? Que son las placas que nos permiten ampliar puertos FXS, FXO o de telefonía celular dentro de las centrales S100 y S50. Por eso, esta placa en particular no aplica para la 412, S20 o S50, pero sí puedo poner hasta 2 placas en la S100 y 3 placas en la S300. O sea, que si yo quiero en una S100 instalar 8 puertos FXS, o sea, 4 internos analógicos, ya sea para faxes, para algún tipo de servicio, una cocina, algún tipo de servicio que no requiera un teléfono IP o que no tengo cableado de datos en ese lugar, tengo que instalar en una S100 primero una placa EX8 que es vacía, que no me da ningún tipo de servicio, ¿sí? Lo único que hace es disponerme los RJ11 en el frente del equipo, ¿sí? Pero que sí cuenta con 4 zócalos para que yo pueda pinchar placas de los servicios que yo quiera, FXO, FXS o lo que yo quiera instalar. O sea que si yo quiero instalar 4 FXS, tendría que instalar una X8 y 4 placas de 2 puertos FXS, o que en este caso llaman S2. Bueno, también existe la placa EX30. La placa EX30 va enchufado en el mismo zócalo que la S100 tiene 2 zócalos y la S300 tiene 3, para que me dispone me entrega un puerto E1, T1 o PRI o PRI, como lo quieran llamar, ¿sí? O sea que la S100 tiene como máximo 2 puertos E1, 2 troncales E1, mejor dicho, no 2 puertos, 2 troncales E1, y la S300 puede manejar hasta 3 E1. Y esta placa, la D30, que yo antes les mencionaba que sirve para ampliar la cantidad de usuarios y la cantidad de comunicaciones simultáneas que puede manejar el equipo, se enchufa directamente sobre el motherboard, y la S100, como dijimos también antes, admite hasta una placa, y la
S300 admite hasta 2 placas, para lo cual la S100 me la lleva de 100 usuarios a 200 y la S300 me la lleva de 300 a 400 y de 400 a 500 usuarios. Lo mismo pasa con las comunicaciones simultáneas, van creciendo de a 30. ¿Sí? Si la S100 tiene 30 comunicaciones simultáneas, con esta placa va a 60. Y si la S300 tiene 30 comunicaciones simultáneas, van hasta 30, 30, van sumando de a 30. Para que se entienda mejor dónde va la placa D30 enchufada, que es la que me permite ampliar 100 extensiones y 30 llamadas concurrentes, tiene la S100 un zócalo, ¿sí?, para enchufar una de esas placas, y la S300 tiene 2 zócalos para enchufar esa placa. ¿Mm? Las placas de expansión, ya sea para 8 puertos, FXS, FXO, o la combinación, o la placa E1, van enchufadas directamente en zócalos que tiene el motherboard. Se retira la tapa ciega que cuenta el equipo inicialmente y se enchufa directamente en el zócalo del motherboard. Dependiendo del tipo de placa que yo enchufe, una X8 o una X30, es el tipo de plaquitas que yo voy a poder enchufar o no. Si enchufo una X30, ya pierdo un zócalo, o sea que ya pierdo 8 puertos, pero gano 30 canales E1, por ejemplo, o 24 T1, o lo que sea de 30 PRI, por ejemplo. Si enchufo una expansión de 8, voy a poder enchufar hasta 8 puertos analógicos, ya sean FXS o FXO, en la combinación que quiera, dependiendo del tipo de placa que enchufe. La diferencia entre la S100 y la S300 es que una tiene 2 zócalos el motherboard y la otra tiene 3 zócalos. Básicamente, si nosotros abrimos una S300 y una S100, vamos a ver que el motherboard es el mismo. Evidentemente le falta todo componentes para este zócalo, pero básicamente es la misma tecnología de los dos equipos. Bueno, acá refresca un poco lo que les comentaba antes con respecto a dónde va enchufado cada cosa y cuáles son las capacidades máximas que admite cada uno en la S100, en este caso en particular. ¿Sí? Si yo agrego la D30, nos vamos a 60 comunicaciones simultáneas para 200 internos. O sea que podrían estar hablando 120 internos a la vez sin ningún problema, que es una proporción bastante aceptable. Si agregamos una X30, si ponemos X30 soporta como máximo 2, o sea, y ya no contaría con puertos analógicos porque están ocupados los 2 zócalos. Y si enchufo 2 placas de expansión de 8, podría llegar a tener hasta 16 módulos RJ11, vuelvo a insistir, vacíos hasta que les enchufen los zócalos las placas de puerto FXS, FXO. Perdón que sea tan redundante, pero es para fijar bien el concepto. La S300 era lo que les explicaba antes, o sea, la S300 arranca con 60 comunicaciones simultáneas. Si le agrego una D30, voy a 400 usuarios y 90 comunicaciones simultáneas. Y si me agrego la segunda D30, me voy a 500 usuarios y 120 comunicaciones simultáneas. Y lo mismo que para la S100, o sea, si yo enchufo 13.1, me quedo sin puertos RJ11, puedo combinar ya sea la combinación que más me convenga en una E1 y 16 puertos FXS, FXO.
Y estas son las combinaciones posibles que yo puedo tener en una S300, con una E1 y 16 puertos, con 2 E1 y 8 puertos, FXS, FXO, o 3 E1. O podría tener, falta una configuración más, que podría llegar a ser 24 puertos FXS, FXO, sin ninguna E1. La instalación del hardware es bastante sencillo. Básicamente es abrir las tapas. Esta en la S20 tiene tornillos por la parte de abajo del equipo. Y directamente se pinchan las placas en los módulos en el motherboard, ¿sí? Ahí están bastante bien identificados los zócalos de este tipo de placas. Y una vez que, por ejemplo, hayan elegido un módulo para para línea celular, bueno, este es el formato de cómo ingresar el chip dentro de cada una de los zócalos. Básicamente, igualmente, todas estas instrucciones están dadas ya sean los manuales, que los pueden ver en línea. En la próxima reunión que hagamos les voy a pasar todos los links de dónde pueden bajar los manuales y dónde pueden verlos en línea también. Bueno, esto básicamente es para conectar la antena dentro del zócalo. La S50 ya tiene un formato un poco más diferente. Tiene una tapa de chapa en el techo del equipo, ¿sí? Básicamente los zócalos vienen vacíos, o sea que no están directamente en el motherboard como en la S20, sino que va a haber que sacar la tapa ciega que tienen y enroscar el zócalo para la antena, y después viene un cable que une el zócalo de la antena con la placa del dispositivo. Todo eso viene ya junto con la placa para telefonía celular, ¿sí? Lo único que no viene en esa placa es el chip que van a tener que contratar. Bueno, en la S100 o en la S300 acá van a entender mejor lo que les quise explicar antes, ¿sí? La central telefónica cuenta con un techo de chapa que hay que retirar, cuenta con unas tapas ciegas al frente que hay que retirar cuando yo quiero enchufar una de las placas, y en el motherboard están los zócalos para enchufar las placas de expansión, ya sea de E1 o de expansión de puertos FXS o FXO. Una cosa que no aclaré es que la placa E1, a ver, la placa de expansión de 8 puertos es la placa de ampliación, lo único que me va a dejar es a la vista los 8 puertos RJ11, pero sin ningún servicio. Después tengo que pinchar las placas. La E1, o sea que esta placa requiere de las placas de servicio. Las E1 es una única unidad que se enchufa y ya tengo disponible la E1 dentro del equipo, ¿sí? Bueno, esta es la placa D30 o DSP, ¿sí? Que es la que amplía la cantidad de usuarios y la cantidad de comunicaciones simultáneas. Básicamente es agregar procesador al equipo para que pueda manejar semejante cantidad de comunicaciones. Esto tiene un formato bastante especial, se enchufa tipo cuña y después se baja, o sea, hay otros modelos de equipos que tienen este formato de zócalo, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a insistir, todas las instrucciones vienen con los equipos, o sea que, y están en los manuales, no hay ningún tipo de secreto en esto. Bueno, y esto es la forma de cómo instalar el disco rígido, que tiene el zócalo directamente en el
en el motherboard. Solamente hay que enchufarlo en el zócalo y clavar los tornillos correspondientes, o sea, no requiere ningún tipo de cable, ningún tipo de conector de alimentación, ni nada. O sea, va directamente enchufado en el zócalo del equipo. Bueno, básicamente, para hacer un ejercicio de cómo configurar un equipo, presupongamos que hay una empresa que necesita 80, tienen 80 empleados y necesitan 80 extensiones, requieren de una troncal zip, requieren de 4 líneas PSTN o FXO, como lo quieran llamar, y quieren tener un vínculo de backup con una línea GSM por si en algún momento se quedan sin conexión de línea urbana. Esta diapositiva me recuerda que no comentamos nada de troncales zip. Las troncales zip se ingresan si tienen algún proveedor de troncales zip, se ingresan directamente a la red del cliente, ya sea a través del router que nos deje el proveedor, al router de la empresa o a la LAN de la empresa, y no requiere ningún tipo ni de placa, ni de licencia, ni de nada este equipo. Este equipo ya admite las troncales zip que necesitemos. O sea que, en este caso en particular, que el cliente requiere una troncal zip de un proveedor, no tenemos que calcular nada. Cualquiera de los equipos que estuvimos hablando admite troncales zip, sin ningún tipo de agregado. Ahora, vayamos por partes. Decimos que es una empresa que necesita para 80 empleados, presuponiendo que los 80 empleados tengan un interno. Ya la S20 no me alcanza, la S50 no me alcanza y no la puedo ampliar. Me tendría que ir a una S100, ¿sí? Como base. Ahora, ¿requiere troncal zip? ¿Requiere algo el equipo? No. O sea que para la troncal zip no tengo que calcular nada. El cliente quiere incorporar 4 líneas PSTN, para lo cual yo voy a necesitar poner una tarjeta de expansión de 8 para tener los 8 puertos RJ11 al frente, y voy a necesitar 2 placas de 2 líneas urbanas analógicas o FXO, que dijimos que eran las SO. Y como necesitan una troncal GSM, voy a necesitar una placa de línea GSM. Para lo cual, dentro de la placa de expansión de 8, que tiene 4 zócalos, voy a estar ocupando 3 zócalos y voy a tener un zócalo libre para enchufar una placa más si es que estamos necesitando. Bueno, acá alguien me pregunta si los internos pagan licencia como en la Panasonic. Bueno, a ver, el tema licencias, básicamente otra de las cosas que a nosotros nos gustó de estos equipos es que básicamente es multivendor. Yo puedo conectarle teléfonos SIP de diferentes marcas. Prácticamente maneja todas las marcas conocidas de teléfonos SIP que hay hoy en el mercado, ya sea Grandstream, ya sea Gealink, Polycom, diferentes, las marcas más populares de teléfonos SIP las maneja y no requiere licencias. No hay que pagar ningún tipo de licencia para conectar ningún tipo de teléfonos SIP. Ni siquiera para los softphone. Ni siquiera para los softphone. Si yo quiero utilizar los softphone en el área local, o sea, dentro de la empresa, eso no paga licencia. Si yo quisiera usar los softphone fuera de la oficina, en una red pública,
ya sea de, por ejemplo, en nuestras casas, si tengo una VPN habilitada desde mi casa o desde otra oficina remota a la oficina principal, no requiere licencia porque me estoy conectando a través de la VPN como si estuviera dentro de la misma empresa. Recordemos que les dije que la central tiene un servidor de VPN incluido. Para lo único que deberían tener que pagar licencia, entre comillas, que es una licencia anual, es si quieren utilizar los softphone en los mobile, por ejemplo, o en las notebook, si lo tendrían conectado en las desktop de las notebook, cuando están dentro de una red pública, ya sea una red de celular, compartiendo datos en la línea GSM, o en una red pública y no quieren abrir puertos y no quieren tocar puertos dentro de lo que es la red local del cliente. ¿Alguien levantó la mano? No sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, mi nombre es Andrés. Quería preguntar si los internos remotos físicos también llevan licencia, que quieras poner afuera de la empresa. Los internos remotos físicos dentro del ambiente de una VPN, no. Dentro de un ambiente DIN DNS, tampoco. ¿Sí? Pero lo que pasa es que muchas Bien, veces los clientes finales no quieren utilizar ese tipo de solución, ¿sí? Porque no quieren abrir puertos o no quieren, o por un tema de seguridad, no lo quieren utilizar así, claro, ¿sí? Con una sí, VPN no habría problema, ¿sí? bien, Pero con claro, DIN DNS yo te diría que ya casi nadie quiere utilizar ese tipo de servicios. Con respecto a la licencia que se tendría que abonar anual, las licencias no son por usuario, sino que es para todo el equipo. Para lo cual, si yo pago una licencia para el equipo para tener movilidad de los internos remotos, eso me permitiría estar conectado continuamente. Por ejemplo, nosotros, por suerte, dentro del IEFRIN, antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, instalamos un sistema Yastar para darnos servicio a nosotros mismos. Y contratamos el servicio de licencia de interno remoto, y lo cual nos está permitiendo hoy hacer teletrabajo a todos los técnicos. Todos los técnicos estamos haciendo teletrabajo desde casa, estamos atendiendo las líneas de teléfono del IEFRIN desde nuestras casas, y la verdad nos dio una solución impresionante. Bueno, y a ese punto quería llegar también para dar un final a esta charla, porque ya después viene la parte, vamos a entrar a ver un par de diapositivas más de cómo se administra, pero después la parte de programación la dejaríamos para una segunda charla. Esto tendríamos que pensarlo, la gente que está muy acostumbrada en el gremio me va a saber entender, como una oportunidad de negocios en la pandemia, ¿sí? Al margen de lo que dure la pandemia. La pandemia, una de las cosas que nos ayudó a nosotros es hacer entenderle al cliente de la necesidad de contar con la tecnología suficiente para tener que hacer ese tipo por ejemplo, no sé cómo resumirlo, pero a ver, yo si antes de la pandemia le decía a un cliente de hacer teletrabajo, y antes el 10% de las empresas hacían teletrabajo. Y nadie entendía la necesidad de o no de hacer teletrabajo, la conveniencia o no de hacer teletrabajo. Hoy con la pandemia me llamaban desesperados para hacer teletrabajo. O sea, porque no les quedaba otra. Y a partir de ese descubrimiento, muchos de nuestros clientes entendieron de la necesidad de contar con equipos que lo hagan, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La solución es bastante complicada desde el punto de vista de tomar la decisión. El cliente
desde el punto de vista nuestro como proveedores, y ustedes como proveedores de servicio también, se encuentran muchas veces con la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Cambio todo el equipo? O sea, yo hoy tengo instalado una Panasonic del modelo que quieran, del modelo analógico que quieran. ¿Qué hago? ¿Lo cambio y pongo esto? Primero, en la primera oportunidad de negocio, no necesariamente tendríamos que hacer eso. Por ejemplo, nosotros podemos adosar un equipo de esto como una interfase SIP para darle servicio de teletrabajo a los usuarios que tenga el cliente y seguir contando con la misma central. También se van a encontrar muchas veces que el cliente, el proveedor de servicio de telefonía básica, en el cliente le diga, no te puedo entregar más línea fija porque se me rompió el cable de cobre y no estamos, y esto es real, lo que estoy diciendo está sucediendo en muchos lugares, el cable de cobre no lo voy a arreglar más y lo único que te puedo dar es servicio de troncal IP, SIP. ¿Y qué hago? ¿Cambio todo el equipo analógico? No, podría llegar a tener esto como una interfase o como un gateway entre la telefonía IP y la telefonía tradicional, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden hacer, pueden pasar y para esto vinieron este tipo de equipos. También a ustedes, yo sé que muchos de ustedes, aparte de dar servicio de postventa y de venta de equipos de telefonía, también hacen cableados. Esta es otra oportunidad para poder venderles el equipo o alquilarles el equipo, como depende el formato de negocio que ustedes tengan, y ofrecerles hacer el cableado de datos a la empresa, ¿sí? O la ampliación de cableado de datos que necesitan, porque por ahí ya tienen un cableado de datos y requieren, ¿sí? Ampliarlo porque hay determinados escritorios que no tienen cableado, o cocinas, o depósitos que no tengan cableado, ¿sí? No hablamos nada de servicios como de portero y de atención de puerta o abre puerta y todo ese tipo de cosas. Bueno, ustedes ya saben que en el mercado, así como hay teléfonos SIP, hay frentes de porteros, ¿sí? SIP. O sea que evidentemente hay de diferentes marcas, de diferentes modelos, con visor, sin visor. Bueno, para lo cual, si alguien quiere atender un portero visor, tendrían que tener un frente con cámara y tendrían que tener un teléfono SIP con display y cámara para poder atender ese tipo de llamadas, pero todo ese tipo de combinaciones son posibles. También la parte de voceo. Ustedes podrían vocear desde voceo o busca persona o como lo quieran llamar. Pueden vocear o sacar un mensaje de busca persona a través de los parlantes de los teléfonos o también instalar parlantes SIP, que también los hay, ¿sí? O sea que todas esas facilidades que cuenta hoy, que contaban las centrales de telefonía tradicional, esto desde ya que lo tiene, solamente hay que ver de qué forma implementarlo. También me preguntan en el chat si el servicio de SoftPhone tiene chat interno. Sí, tiene chat interno, ¿sí? O sea, podrían chatear a través de la aplicación del SoftPhone que dispone el equipo. Y aparte, el SoftPhone, que es gratuito y se puede bajar sin ningún problema desde la página de Yastar, tiene manejo de agenda, ¿sí? Ya sea del propio usuario del teléfono mobile, como las agendas de la compañía. O sea, el administrador del sistema puede cargar a través de
los servidores que tenga la empresa, LDAP o lo que sea, la agenda de la compañía está disponible también para el softphone, que es algo, a nivel de integración, es la verdad una herramienta muy útil. Y también tienen la posibilidad de, al margen del chat, de integración con diferentes tipos de plataformas. Hace poco, y a raíz de la pandemia, lanzaron integración con Microsoft Teams. O sea que este es un equipo, y el softphone y los internos SIP también se pueden implementar dentro de una plataforma o pueden coaccionar dentro de una plataforma de Microsoft Teams, ¿sí? Después quería hablarle un poco de lo que es de problemas que nosotros, que los que venimos de la telefonía tradicional, veíamos en equipos anteriores y lo que estaría pasando ahora. Por ejemplo, algo muy común o muy frecuente de ver era que si una central tenía un firmware determinado, había determinado hardware que no funcionaba. Y que las ampliaciones de firmware muchas veces dependían del tipo de hardware que tenía el CPU o, bueno, no hace falta, a muchos de ustedes no hace falta que les comente qué era lo que pasaba con otras marcas de equipos. Básicamente, para que se dé una idea, yo en el equipo de Liefering, que está corriendo en Liefering, y que nos da servicio, ya cambié firmware 4 veces, sin ningún inconveniente. Y no tengo la necesidad de estar yo chequeando cómo o cuándo sale un firmware nuevo para actualizarlo. El equipo está continuamente chequeando, de acuerdo al plazo de tiempo que yo le indique al equipo, ir a chequear si hay nuevo firmware o no. Y le puedo decir, lo puedo setear para que lo instale directamente o que me avise que hay un nuevo firmware y que yo decida de instalarlo o no, ¿sí? Realmente es una herramienta para la que hacemos mantenimiento muy importante y realmente es una función que a nosotros los técnicos nos llamó la atención. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Sí, Franco, tengo una pregunta. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Cuando hablamos de 100 usuarios, por ejemplo, Sí. si el mismo usuario tiene 3 servicios, softphone, el normal y bueno, y alguna aplicación sobre la computadora, Sí. esos serían, de los 100 serían 3 extensiones. No. Todos tendrían el mismo número de interno, ¿sí? O sea, yo puedo tener 300 dispositivos. Extensiones van a ser 100. ¿Sí? Números de extensiones van a ser 100. Pero si un usuario, como decís vos, tiene la opción de tener un softphone en el teléfono celular, un softphone en la PC y un teléfono de escritorio, todos van a tener el mismo número de interno. O sea, no me resta de la capacidad de usuarios, me resta uno solo. Uno solo. O sea, yo podría tener hasta 300 dispositivos instalados en una S100. Perfecto. ¿Sí? O sea, 100 números con 300 dispositivos. O sea, que quiere decir que 3 dispositivos compartirían un número. Clarito. Bien. Contestada la pregunta. Bueno, otra aclaración con respecto al tema de facilidades. Que yo las obvié, pero básicamente es importante decirlo. Obviamente cuenta con voicemail interno para todos los internos,
cuenta con IBR interno, ¿sí? Con diferente tipo de árboles cuando hablo de árbol me refiero, usted se ha comunicado con el IFRINIMAR para ventas marque 1, para servicio técnico marque 2, para contrataciones marque 3, bueno, y ese 1 se deriva en 3 opciones más, y ese 3 se deriva en 4 opciones más, bueno, eso se llama un árbol. Bueno, tiene IBR con diferentes tipos de árboles, tienen una especie de ACD, un ACD, en el cual puedo atender de acuerdo al formato de ingreso de llamadas que yo quiero, con preatención, con mensajes en espera de disuasión, para decir qué posición en la cola está ubicado, en la cola de espera. Puede tener agentes que se logueen y se deslogueen. O sea, a nivel de funciones, básicamente tiene de todo. Yo no le encontré algo que diga, le falta esto, ¿sí? Básicamente tiene de todo. También maneja mensajes, músicas en espera personalizadas, pueden manejar un playlist de música en espera, pueden poner música en espera institucional, pueden manejar diferentes prompts de audio. O sea, el equipo viene con el prompt de audio en inglés y desde la página de Geastar bajan el prompt de audio que quieran, en el idioma que quieran. En español latino, en español español, en alemán, en italiano, lo que quieran. Y pueden tener diferentes prompts de audio, de idioma de audio, cargado dentro del sistema. Y a usted y ustedes, a los usuarios, le pueden setear el idioma de prompt que quieran. O sea, supongamos que ustedes tengan un cliente que tenga oficinas en Brasil, ¿sí? Sucursales en Brasil, o tengan usuarios remotos en Brasil. A ese usuario remoto le podrían setear el prompt en portugués y al resto de la empresa en español, ¿sí? Y así podrían hacerlo en diferentes idiomas. Bueno, todo eso es sin cargo. Me están haciendo otras consultas, como por ejemplo si las actualizaciones requieren un contrato de soporte. Las actualizaciones de firmware no requieren ningún tipo de soporte, de contrato de soporte. Me preguntan también si tiene medición de tráfico. Por supuesto tiene medición de tráfico, ¿sí? Y lo pueden ver en línea, y tienen una interfase de filtro que también es muy poderoso, la parte de medición de tráfico, con respecto a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados en centrales de telefonía tradicional, que tenían un puerto donde, hablando mal y pronto, escupían toda la parte de medición de tráfico. Esto lo guarda dentro del sistema o fuera del sistema a través de las SD o las puertos USB o del disco rígido, dependiendo del modelo central que tengan. Y tiene una herramienta dentro que permite filtrar las comunicaciones por interno, por número discado. Eso normalmente antes requeríamos de un soft externo para hacerlo. Esto ya lo tiene incorporado dentro del sistema. Lo único que no hace esa interfase para ver la parte de medición de tráfico es ponerle precio a la comunicación. Ahí sí van a necesitar un software externo, ¿sí? Pero para ver las llamadas, básicamente podrían verlo desde este filtro que tiene el mismo equipo. Después, otro tema sería el de... perdón, un minutito, por favor. El de grabación de llamadas, que yo así medio por arriba les comenté que pueden grabar llamadas. O sea, como todo software que corre en Asterix ya por defecto graba comunicaciones, ¿sí? Tiene la función de grabar comunicaciones. Bueno, acá obviamente hay que setearlo, ¿no? Yo puedo decidir a quién grabar y a quién no, y tengo grabación de comunicaciones a un toque, por ejemplo, que esto es útil cuando tienen un grupo ACD que está atendiendo llamadas, reclamos o lo que fuese.
tanto el supervisor como el agente que está atendiendo la llamada puede decidir grabar la llamada por algún tipo de auditoría o algún tipo de requerimiento que tenga la empresa. Pero bueno, todo eso está incluido. Básicamente, hoy por hoy, lo que estarían con costo, y que les puedo asegurar que tampoco es mucho, es el tema de pagar la licencia anual si quisieran tener los softphones en diferentes redes que no sea la local, ¿sí? Ya sea a nivel de telefonía celular o a través de la red LAN de sus propias casas, sus oficinas remotas, y poder hablar como si estuvieran dentro de la empresa. Y eso les da movilidad. Marcelo me hace otra consulta, que si dispone de módulo de call center, si es licenciado, como supervisores, agentes. Sí. A ver, tiene un ACD interno que es bastante completo desde el punto de vista, no es licenciado, ya viene incorporado, ¿sí? Tienen agentes fijos y agentes que se pueden desloguear y loguear y desloguear. Y después tienen integración con call center externos, ¿sí? A través de otras plataformas de call center. Pero sí, dispone. En cuanto a las grabaciones simultáneas, todas las que admite el equipo, o sea, puede estar grabando a todos los internos a la vez. No tiene ningún tipo de límite en eso. Lo único que hay que fijarse es el tema del almacenamiento, ¿sí? Pero es bastante, ya sea amigable desde el punto de vista del seteo y amigable desde el punto de vista de la lectura de todo eso. Hay otro punto interesante con respecto a la gente del gremio que por lo general está acostumbrada a administrar varios clientes a la vez o a mantener varios clientes a la vez, es que tiene una plataforma de mantenimiento remoto. O sea, que eso también es licenciado y ustedes podrían administrar en forma remota desde su casa todos los equipos que tengan vendidos, instalados o tengan servicio de mantenimiento. Eso lo que hace, le da la oportunidad de poder ingresar al equipo sin tener que depender de un DIN DNS ni de una VPN ni de ningún tipo de acceso que le dé el cliente, ¿sí? ¿Qué les permite hacer? Aparte de programar y verificar cada una de las centrales, tener un manejo de alarmas del sistema. O sea, saber cada uno de los sistemas, si hay un reporte de alarma, les va a avisar que tiene una alarma y de qué tipo. Por ejemplo, si hay una alarma de que alguien quiso intrometerse en la red y tratar de loguearse sin autorización, les va a dar el mensaje. Después, no solamente para las alarmas, sino para administrar los equipos y poder hacer cambios rápidos o cualquier tipo de cambio, cambiar versiones de firmware. Yo, de hecho, desde mi casa he hecho un cambio de firmware de la empresa sin ningún tipo de inconveniente también. O sea que lo que le permite hacer eso es administrar todos sus equipos y tener un manejo, tener un dashboard de en qué estado están todos los equipos que tengan instalados, ¿sí? También me preguntan si para almacenar mensajes de voicemail hay que poner licencias. No, los mensajes de voicemail quedan guardados dentro de los recursos de almacenamiento que tiene el sistema, ¿sí? Así, pero y no requiere licencias. Bueno, la conexión a la central, y con estas dos diapositivas estaríamos cerrando la charla.
se hace a través de un navegador web, el navegador web que ustedes tengan instalado en sus máquinas, ¿sí? Le pegan a la dirección IP que tenga instalada la central telefónica, seguramente como se está haciendo por HTTPS les va a dar el mensaje de que la conexión no es privada, si quiere acceder igual, evidentemente tienen que poner que sí, proceden a acceder y automáticamente se les va a abrir un wizard o no, ustedes pueden elegir si le abren un wizard o no de configuración rápida y les va a pedir que cambien la password y la cuenta. Ahora un minuto les quiero mostrar cómo sería la página de inicio de la central. Bueno, acá están viendo, una vez que accedieron a la dirección IP de la central telefónica, se les presenta esta pantalla de logueo de la central, ¿sí? Bueno, esto es lo que van a encontrar dentro del navegador. Y acá encuentran un wizard para poder configurar en forma rápida el equipo. Un icono para hacer el seteo. Yo lo tengo en inglés, esto lo pueden pasar a español tranquilamente. Un icono para setear. Acá tienen la parte de CDR que les quería mostrar. Todo esto está corriendo dentro del mismo equipo, ¿sí? Bueno, acá están todos los registros de CDR o de medición de tráfico que ustedes pueden encontrar. Esto se configura, qué es lo que quiero que aparezca en este registro, ¿sí? Fecha, hora, de quién a quién, la duración. Y acá tienen filtros, o sea, de qué fecha, de quién llamó, a dónde llamó, ¿sí? O sea que ustedes, si buscaran una comunicación, es muy fácil de encontrar, ¿sí? Esto, por lo general, en otros equipos tienen que irse a software externos, ¿sí? Bueno, esto lo tiene incorporado. Después tiene una parte de mantenimiento. Donde puedo hacer upgrade de firmware. Esto es lo que yo les comentaba, que chequeé por nuevo firmware a través de internet. En este caso está chequeando automáticamente diariamente a la 1 p.m. Y después me dice, yo acá lo tengo que lo chequee y que me avise. Acá puede chequear el update de firmware y automáticamente instalarlo, ¿sí? O que nunca chequee, ¿ok? Bueno, hay una parte de reboot, hay una parte de backup y restore. Bueno, esto es lo tradicional en cualquier equipo. Hay un monitor de la central que dice en qué estado está cada uno de los internos, ¿sí? Este caso está en available, es un interno de prueba seguramente. Este es un interno que está registrado y me dice de qué dirección IP está registrado. Y acá encontramos a un personaje que no sé si conocen, que soy yo, que estoy registrado, estoy desde el interno de escritorio, tengo mi interno en la PC y tengo mi interno en el mobile. ¿Sí? Tengo los tres servicios registrados con el mismo número. Si alguien llama a este número interno, me van a sonar los tres.
Y puedo atender de donde esté. Esté en mi casa, esté en la estación de servicio, en donde esté, puedo atender. Esta es la parte de monitor de internos. Hay un monitor de troncales, ¿sí? Que me dice en qué estado está cada una de las líneas. Si la línea no tuviera alimentación, acá son troncales zip que nosotros tenemos armados con otros modelos de centrales para prueba. Por ejemplo, acá hay una línea que está hablando, ¿sí? Y estas están disponibles. Si estuvieran fuera de servicio las líneas, me las marcaría como fuera de servicio, como estas. Y las antenas de celulares abajo me está diciendo en qué estado están, ¿sí? Tengo un monitor de las llamadas concurrentes, ¿sí? En este caso tengo una sola llamada concurrente. Y las salas de conferencia, que también tiene sala de conferencia, que es algo que obvié decir, pero lo tiene. Bueno, esto es un monitor de recursos. Donde me dice cómo está el estado de la red. Nosotros tenemos el servidor de VPN corriendo, o sea que nosotros hoy estamos trabajando con VPN dentro de la empresa. Pero básicamente usamos el servidor de VPN no para el tema de comunicaciones, sino para que nuestros empleados puedan conectarse a la red del IEFRIN y trabajar como si estuvieran trabajando en la oficina. Acá vemos la parte de performance, ya sea del CPU, de la memoria, de la LAN o de la WAN. Y el uso del storage o del almacenamiento que tenemos, ¿sí? Me está diciendo que este es el almacenamiento local que tiene el motherboard en sí, y nosotros tenemos una memoria SD donde guardamos los backups, básicamente, y la medición de tráfico, ¿sí? Bueno, hay toda una parte de autoprovisionamiento, que esto es para poder levantar los teléfonos. Yo enchufo un teléfono, por ejemplo, Yealink a la red. Esto automáticamente me lo va a detectar. Y si yo lo edito, le digo qué interno quiero ponerle, más el nombre, y automáticamente me lo levanta. Y le guarda la configuración del teléfono dentro del servidor de autoprovisionamiento que tiene la máquina. O sea que no hay que configurar nada manualmente, todo se configura desde acá. Y en el caso de que esto se guarda en el backup, por supuesto, y en el caso de que desenchufen el teléfono y lo vuelvan a enchufar, va a tomar la configuración que tenía oportunamente. Supongamos que vuelvan a fábrica el teléfono, pueden volver a conectarlo a través del autoprovisionamiento. Bueno, esta parte, tanto de contactos como el EDAP Server, es para manejar los contactos de la empresa. Y los contactos personales. Cada uno puede tener sus contactos personales y administrarlos cada uno de ellos, ¿sí? La parte de Lincas. Lincas es el software, el softphone que utiliza la central telefónica tanto para mobile como para desktop. Bueno, y acá se administra cómo quiero administrar los clientes, ¿sí? En este caso, si lo quiero habilitar o no. Si le quiero mandar un email para invitarlo a que lo baje y a que lo configure, se autoconfigura solo. O sea, yo le mando un email al usuario, le va a llegar un código QR por mail y desde la aplicación de Lincas escanea el código QR y se autoconfigura el servicio. O sea que ustedes no deberían tener que indicarle cómo setearlo manualmente al usuario. O sea, es una herramienta bastante
importante para el técnico, porque si no tener que dar la instrucción a cada uno de los usuarios de cómo setear el mobile es bastante tedioso muchas veces. Bueno, y por último le voy a mostrar la parte de seteo muy por arriba, pero bueno, acá es cómo configuran internos, troncales, y quería entrar y que aparezca esto para entrar a otro tema. Estos equipos, las centrales más grandes, disponen de posibilidad de redundancia, ya sea local o remota. O sea que yo puedo conectar dos equipos entre sí y tenerlos en forma redundante y que uno esté supervisando al otro. O sea que si de repente podrían, tienen un cliente donde la disponibilidad es bastante importante, pueden ofrecerle también lo que es redundancia de equipo. Vamos a entrar a la parte, solamente a la parte de ver cómo es un interno para que vean lo fácil y lo amigable que es esto. Vamos a entrar a mi interno, que no es secreto para nada. Acá yo veo básicamente el tipo de interno, si es zip o no, el número de interno, mi nombre, el nombre para registrarse y la password para registrarse. Yo me puedo estar registrado desde 5 dispositivos diferentes. Esto normalmente viene en uno. Mi dirección de correo, mi password para el softphone, mi número de celular, ¿sí? Y el prompt del lenguaje, del idioma del lenguaje que yo quiera instalarle para mí interno, ¿sí? En este caso puedo disponer el default, que en este caso el default en este sistema es el español latino, o lo puedo poner en inglés. Y todos los prompts que me diga, todos los mensajes que me da el sistema me lo va a dar en inglés, ¿sí? Esto es la parte de presencia, ¿sí? Si estoy disponible, si estoy fuera, si estoy en no moleste, si me fui a comer, si estoy en un viaje de negocios. Si direcciono a mi interno a algún lado, yo lo puedo direccionar siempre. Acá en mi caso lo tengo sobre no contesta y sobre ocupado a mi voicemail, pero lo podría direccionar al voicemail, a otro interno, a un número de celular, a una cola de un grupo ACD, a un grupo de internos de Ring, a un IBR que le dé un mensaje, a un número que yo pueda setear o que le corte directamente, ¿sí? Todo eso puedo setearlo para siempre, no contesta o preocupado. Y después la estrategia de Ring, si quiero que ringue en mis 3 tipos de... o sea, cuando me llamen me va a sonar en el interno y en el cliente mobile. Yo destildé el de la PC porque lo tengo cargado en la PC que está al lado de mi teléfono, o sea que no tiene sentido que suenen las dos cosas juntas. Pero en este caso, en mi caso particular, está sonando en mi interno zip de escritorio y en mi cliente mobile, ¿sí? Y después las facilidades. Si le habilito el voicemail o no, con un ping, para poder leerlo desde afuera o no. Y 2 cosas que me había olvidado que son muy importantes. Dispone de voicemail to email, o sea que si yo tengo, si me ha ingresado un voicemail a mi interno, le puedo decir al equipo que me lo envíe por mail, ¿sí? Recuerdan que en las configuraciones básicas del interno está mi dirección email. O sea que si yo acá le configuro voicemail to email, yo acá lo tengo deshabilitado, pero lo podría habilitar mandándole al mail del usuario que yo programé en la parte básica o a una dirección de email que yo le ingrese acá, ¿sí? O sea que cuenta con la facilidad de voicemail to email y también cuenta con la facilidad de fax to email. El equipo tiene la posibilidad de detectar fax y enviarle el fax al usuario que yo disponga. Bueno, acá me asocia mi número de celular por si yo quiero direccionar
mis llamadas a mi número de celular, por algún motivo, no al cliente mobile, sino a mi número GSM de mi celular. Bueno, si permito que me graben o no, esto es totalmente configurable. Hay diferentes tipos de monitor, escuchar y no hablar, escuchar y hablar, escuchar, hablar con el que está adentro, pero que no me escuche el de afuera. Bueno, hay un montón de posibilidades dentro de todo esto. Bueno, esto ya es más parte de red, si me puedo registrar remotamente, si veo calidad de servicio o no, si restringo una IP en particular. Bueno, y acá está la parte del tipo de llamadas que le permito hacer. O sea, en este caso, estos son todos los tipos de llamadas que están disponibles y yo acá en mi interno puedo hacer llamadas celulares locales, gratuitas, locales, nacionales, celulares nacionales 0800 y me puedo conectar con otra central que tenemos conectada para hacer pruebas, ¿sí? Lo único que no tengo son llamadas internacionales. Bueno, esto es cómo se configura en interno, bastante sencillo, bastante amigable. Y yo dejaría esto hasta acá. Yo creo que ahí entramos ya más en la parte de seteo, particularmente de rutas y todo, que me gustaría hacerlo directamente con la presentación para que tenga una lógica y sigamos un flujo de trabajo adecuado para poder programar el equipo. Un minuto que desconecto esto. Volvemos a la presentación. Y les quiero volver a esta primera diapositiva, que es donde tienen mi dirección de correo, por si tienen que hacer alguna consulta, alguna duda que les haya quedado. Igualmente, si ahora tienen duda, alguna consulta más, por favor, háganmela llegar. ¿Alguien tiene alguna consulta que querramos evacuar ahora? A ver, en el chat tengo algo. Bueno, me preguntan si Fanbil se autoprovisionan. Sí, se autoprovisionan. Se autoprovisionan. Ya en la próxima presentación les voy a preparar todas las marcas de teléfonos que se autoprovisionan directamente. Bueno, me preguntan sobre fax, ya se los comenté, que maneja detección de fax automática y pueden hacer fax to email. Los números de extensiones son a elección o aleatorio. Los números, hay todo un plan de numeración que es totalmente configurable dentro de la parte de configuración del sistema. Hay un plan de numeración que uno se puede modificar a gusto y criterio o a uso y criterio de cada uno. Obviamente arranca con un plan de numeración predeterminado, pero que es totalmente flexible y llega también a algo que es bastante importante, hasta 7 dígitos el plan de numeración, que también es poco común encontrar equipos que manejen 7 dígitos de plan de numeración interno, ¿sí? Esto es importante cuando este equipo forma parte de una red del cliente que es grande y tiene numeraciones de 5, 6, 7 dígitos a veces, como nosotros tenemos, por ejemplo, en Fuerza Aérea. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Bueno, en principio les agradezco a todos haber participado. Seguramente
poco tiempo les va a llegar una nueva invitación para hacer la segunda parte de esto. Se hizo bastante más largo de lo que yo pensaba, pero bueno, creo que fue productivo. Y bueno, quiero que sepan que también política del IEFRIN, tratar de ayudarlos a hacer negocios y que la parte técnica no sea una limitación para poder generar nuevos negocios, ¿sí? Así que esta es mi dirección de correo. Cualquier duda en cuanto a configuraciones, facilidades y lo que quieran consultar y ayudarles a armar algún proyecto, tienen mi correo disponible. Muchos me conocen, tienen mis teléfonos, así que vieron mi número de interno, que es el que editamos, así que tranquilamente me podrían llamar y podemos trabajar en conjunto en los proyectos que tengan. Bueno, desde ya vuelvo a insistirles, gracias por la paciencia que me tuvieron y será hasta la próxima. Muchísimas gracias y saludo para todos.